Entre los años de 1700 y 1900, la calidad se determina en gran medida por los esfuerzos de los artesanos individuales. El mecánico e inventor Eli Whitney nació el 8 de diciembre de 1765 en Westport, Massachusetts. En 1798, ante el temor de una guerra con Francia, el gobierno de los Estados Unidos contrató a Whitney para fabricar 10.000 mosquetas. En esa época, las armas se hacían a mano, de manera que las piezas de uno no podían ser empleadas en otro. A Whitney se le ocurrió hacer las piezas con troqueles, tan parecidas entre sí que fueran intercambiables entre una arma y otra. Pero para llevar a cabo su proyecto tuvo que diseñar esos troqueles y máquinas fresadoras que pudieran hacer las piezas idénticas, y tardó más en fabricar las herramientas que en hacer los mosquetes, lo cual no era bien entendido en aquella época. Pero lo cierto es que, superados los problemas de fabricación, las piezas estandarizadas eran más baratas e intercambiables, permitían un montaje más rápido y un reemplazo mucho más sencillo cuando se rompían. Con la financiación del gobierno estadounidense, Whitney fundó una armería en New Haven para fabricar sus famosos mosquetes. Allí, y prácticamente sin la ayuda de nadie, introdujo lo que se conocería como el sistema estadounidense de fabricación en serie, fenómeno que Henry Ford hizo realidad un siglo más tarde para la producción en masa de automóviles. En 1875 apareció Frederick Taylor. Su formación y su capacidad personal permitieron a Taylor pasar enseguida a dirigir un taller de maquinaria, donde observó minuciosamente el trabajo de los obreros que se encargaban de cortar los metales. Y fue de esa observación práctica de donde Frederick Taylor extrajo la idea de analizar el trabajo, descomponiéndolo en tareas simples, cronometrarlas estrictamente y exigir a los trabajadores la realización de las tareas necesarias en el tiempo justo. Este análisis del trabajo permitía, además, organizar las tareas de tal manera que se redujeran al mínimo los tiempos muertos por desplazamientos del trabajador o por cambios de actividad o de herramientas, y establecer un salario a destajo, en función del tiempo de producción estimado, salario que debía actuar como incentivo para la intensificación del ritmo de trabajo. La tradición quedaba así sustituida por la planificación en los talleres, pasando el control del trabajo de manos de los obreros a los directivos de las empresas, y poniendo fin al forcejeo entre trabajadores y empresarios en cuanto a los estándares de productividad. Entre los años de 1900 y 1930 tenemos el personaje de Henry Ford. Nació el 30 de julio de 1863 en Michigan. Introdujo en su fábrica la técnica de la cadena de montaje y empezó a utilizar piezas intercambiables para los coches, aunque no fue el creador ni el primero en utilizar estas técnicas inherentes al sistema fabril. Sí fue el principal responsable de que estas prácticas se generalizaran. La innovación, aunque aumentaba la productividad, redundó con una reducción del trabajo mensual en su fábrica de entre el 40 y el 60%. Debido sobre todo a la monotonía de la cadena de montaje y a los repetidos aumentos de las cuotas de producción asignadas a los trabajadores. Ford superó esta dificultad, duplicando el salario diario medio de la industria, pasando de pagar $2.50 a $5 al día. El resultado neto fue una creciente estabilidad en su fábrica y una reducción importante de los costes corrientes. Estos hechos, unidos al enorme incremento de producción, gracias a los nuevos métodos tecnológicos, lograron aumentar los beneficios de la empresa desde los $30 millones en 1914 hasta los 60 millones conseguidos en 1916. Ford desarrolló conceptos de ensamblaje a prueba de errores, la autoverificación y la inspección dentro del proceso. En 1901 se establecen en Gran Bretaña los primeros laboratorios de estándares. En el año de 1908 tenemos un nuevo personaje, que es William Gossett. Nació en el año de 1876 y falleció el 16 de octubre de 1937.
En 1899 se inició en trabajos en el departamento de fermentación de la compañía cervecera de los señores Guinness en Dublín. Su principal herramienta y con la que inició sus estudios fueron los libros Teoría de errores de observaciones y el método de mínimos cuadrados. Las circunstancias en las que se llevan a cabo los procesos de fermentación en la producción de cerveza, con materiales variables, susceptibilidad a cambio de temperatura y necesariamente series pequeñas de experimentos, son tales que pronto demostraron a Gosset las limitaciones de la teoría de muestras grandes y la enfatizaron la necesidad de un método correcto para el tratamiento de muestras pequeñas. No fue entonces un accidente, sino más bien las circunstancias de su trabajo, las que dirigieron a Gosset a hacer este problema y lo condujeron al descubrimiento de la distribución de la desviación estándar muestral, lo cual dio origen a lo que en su forma moderna se conoce como la prueba T. Durante mucho tiempo después de su descubrimiento, el uso de esta prueba no se conoció ampliamente fuera de la compañía cervecera Guinness, en donde se la ha usado intensamente desde entonces. Entre los años de 1915 y 1919, el gobierno británico inicia un programa de certificación de proveedores. En 1919 se funda en Inglaterra la Asociación de Inspección Técnica. Posteriormente se convierte en el Instituto de Aseguramiento de Calidad. En los años de 1920, los laboratorios Bell de AT&T forman un departamento de calidad, centrándose en la calidad, la inspección y las pruebas, y en la confiabilidad del producto. Duding emplea métodos estadísticos en General Electric de Inglaterra para controlar la calidad de las bombillas eléctricas. Entre los años de 1922 y 1923, Fisher publica una serie de escritos fundamentales sobre experimentos diseñados y su aplicación en las ciencias agrícolas. En 1924, Walter Sheward introduce el concepto de carta de control en un memorándum técnico de los laboratorios Bell. En 1928, Dodge y Roming desarrollan y perfeccionan la metodología del muestreo de aceptación en los laboratorios Bell. En 1931, Sheward publica Economic Control of Quality of Manufactured Product, donde se describen métodos estadísticos para usarlos con los métodos de cartas de producción y control. En 1932, Sheward dicta conferencias sobre métodos estadísticos de cartas de producción y control en la Universidad de Londres. En 1932 y 1933, la industria textil de la lana en Gran Bretaña y la industria química en Alemania inician el uso de experimentos diseñados para el desarrollo de productos y procesos. En 1933, la Real Sociedad de Estadística instituye la sección de investigación industrial y agrícola. En 1938, Deming invita a Sheward a presentar seminarios sobre las cartas de control en la Escuela de Graduados del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En 1940, el Departamento de Guerra de Estados Unidos publica una guía para usar cartas de control en el análisis de datos de procesos. En 1940 y 1943, los laboratorios Bell desarrollan los precursores de los planes de muestreo, Military Standards, para el ejército estadounidense. En 1942 se funda en Gran Bretaña el Ministerio de Servicios de Asesoría en Métodos Estadísticos y Control de Calidad para Suministros. Entre los años de 1942 y 1946 se imparten en la industria cursos de capacitación sobre control estadístico de calidad. En 1944 inicia sus publicaciones Industrial Quality Control. En 1946 se funda la Sociedad Americana de Control de Calidad como una función de diferentes sociedades de calidad.
Deming es invitado a Japón por la sección de Servicios Económicos y Científicos del Departamento de Guerra de Estados Unidos para apoyar a las fuerzas de ocupación a reconstruir la industria japonesa. Se funda la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros. Entre los años de 1946 y 1949, Deming es invitado a dar seminarios de control estadístico de calidad en la industria japonesa. En el año de 1948 tenemos al personaje del Dr. Genichi Taguchi. Nació en Japón el 1 de enero de 1924. Es conocido como el creador de una metodología denominada ingeniería de calidad. Las técnicas que emplea son cuantitativas. Tiene publicados más de 20 libros de carácter técnico y científico. Taguchi inicia el estudio y aplicación del diseño experimental. En el año de 1950, Deming inicia la educación de administradores industriales japoneses. Se inicia la enseñanza generalizada de los métodos de control estadístico de calidad en Japón. El profesor Ishikawa introduce el diagrama de causa y efecto. En los años de 1950 se publican los textos clásicos de control estadístico de calidad de Grant y Duncan. En 1951, Feigenbaum publica la primera edición de su libro Total Quality Control. La JUS establece el premio Deming para los logros importantes en el control de calidad y en la metodología de calidad. En el año de 1951, Box y Wilson publican obras fundamentales sobre el uso de los experimentos diseñados y la metodología de superficies de respuestas para la optimización de procesos. El interés se centra en la industria química. Las aplicaciones de los experimentos diseñados en las industrias químicas crecen de manera sostenida después de esto. En 1954, el Dr. Joseph Juran es invitado por los japoneses a dictar algunas conferencias sobre administración y mejoramiento de calidad. El especialista en estadística británico, Page, introduce la carta de control de suma acumulada. En 1957 se suma la primera edición de Quality Control Handbook de Juran y Grina. En 1959 se funda Techometrics, una revista de estadística para las ciencias físicas, químicas y de ingeniería. En el año de 1960, Box y Hunter escriben trabajos fundamentales sobre los diseños factoriales. El concepto de círculo de control de calidad es introducido en Japón por Ishikawa. En 1961 se funda en Gran Bretaña el Consejo Nacional de Calidad y Productividad, como en parte del Consejo Británico de Productividad. En los años de 1960, los cursos de control estadístico de calidad se generalizan en los procesos académicos de ingeniería industrial. Se introducen programas de cero defectos en algunas industrias estadounidenses. En 1969 deja de publicarse Industrial Quality Control. Es reemplazada por Quality Progress y Journal of Quality Technology. El Dr. Nelson es el editor fundador. En los años de 1970 en Gran Bretaña se fusionan el NCQP y el Instituto de Aseguramiento de Calidad para formar la Asociación Británica de Calidad. Entre los años de 1975 y 1978 empiezan a aparecer libros sobre experimentos diseñados dirigidos a ingenieros y científicos. Empieza el interés por los círculos de calidad en Norteamérica, el cual crece hasta formar el movimiento de la Administración de Calidad Total. En los años de 1980 se introducen y son adoptados los métodos del diseño experimental en un grupo más amplio de organizaciones
incluyendo las industrias electrónica, aeroespacial, de semiconductores y automotriz. Se publican por primera vez en Estados Unidos los trabajos del profesor Taguchi sobre experimentos diseñados. En 1984, la Asociación Americana de Estadística establece el comité. Este comité se convierte más tarde en una sección completa de la ASA. En 1986, Box y otros especialistas visitan Japón, donde observan el uso generalizado de los experimentos diseñados y otros métodos estadísticos. En 1988, el Congreso de Estados Unidos establece el Premio Nacional de Calidad Malcolm Baldrige. En 1989 aparece la revista Quality Engineering. Nace la iniciativa Seis Sigma de Motorola. En los años del 1990 se incrementan las actividades de certificación ISO 9000 en la industria estadounidense. Los candidatos para el premio Baldrige aumentan de manera sostenida. Muchos estados patrocinan premios de calidad basados en los criterios del premio Baldrige. En el año de 1995, muchos programas de posgrados en ingeniería exigen cursos formales en técnicas estadísticas, enfocándose en los métodos básicos para la caracterización y mejoramiento del proceso. En 1997, el enfoque Six Sigma de Motorola se extiende a otras industrias. Podemos decir que Six Sigma es un método basado en datos para llevar la calidad hasta niveles próximos a la perfección, diferentes de otros enfoques, ya que también corrige los problemas antes de que se presenten. Más específicamente, se trata de un esfuerzo disciplinado para examinar los procesos repetitivos de las empresas. Y finalmente, en el año de 1998, la Sociedad Americana de Control de Calidad se convierte en la Sociedad Americana de Calidad, en un intento por señalar los aspectos más amplios del campo de mejoramiento de calidad.